Es de madrugada, conduces por una autovía que conoces de memoria porque la has recorrido tantas veces que lo podrías hacer incluso con los ojos cerrados. Todo parece normal, es una noche tranquila, acabas de recoger a tu hija, a tu sobrina y a una de sus amigas de una fiesta porque tu única preocupación es que llegaran sanas y salvas a casa. Pero de repente ves algo que parece imposible. Unas luces en dirección contraria. Es un coche que viene de frente, directo hacia vosotros. No frena, no aminora y viene como una bala. Intentas esquivarlo, intentas reaccionar, pero es demasiado tarde, es imposible, porque le tienes encima. El impacto es brutal y en cuestión de segundos tu vida queda destrozada. Porque ese kamikaze se ha llevado lo que tú más querías. A tu hija Meritxell, que iba en el asiento del copiloto y que ha muerto en el acto. Meritxell tenía tan solo 17 años y toda una vida por delante. Pero para Mark, este kamikaze de aquí, todo le daba igual. Drogado y borracho, decidió que la carretera sería su ruleta rusa. Circuló a 150 km por hora en sentido contrario, en una autovía, y en su juego macabro, te ha arrebatado a tu hija para siempre. Ya no vuelves a ser el mismo, ni tú ni tu familia. La experiencia más traumática que nos ha tocado vivir en nuestra vida no está superada ni mucho menos. Estamos en tratamiento, evidentemente esto no se supera. Éramos una familia unida, ahora seguimos siendo muy unidas porque tenemos que estar unidas, si no, no superaremos esto. Pero el vacío es enorme. Pero este caso no termina en la carretera. Se lleva a juicio y es donde empieza otra batalla para la familia de Meritxell. ¿Fue un accidente o un crimen? Tanto la fiscalía como la acusación particular lo tenían claro. No fue un accidente, fue una decisión, un crimen en toda regla y Mark debe pagar por ello. Por eso piden respectivamente 13 y 19 años de prisión, acusándolo de homicidio doloso, de un delito de lesiones y de conducción temeraria con desprecio por la vida. Pero antes de seguir para ver cómo acaba este caso y si finalmente la familia de Meritxell consiguió justicia o no, vamos a analizar qué son todos estos delitos, ¿no? ¿Qué es esto del homicidio doloso, que suena así un poco tan raro? Es cuando una persona mata a otra, aunque su intención inicial no fuera causarle la muerte. Es decir, no le quería matar, pero sabía que su conducta podía provocar la muerte de alguien y aún así no paró aceptando ese riesgo. Hablando claro, que le daba exactamente igual causar una muerte y estaba dispuesto a asumir esas consecuencias. Aquí estamos hablando de una pena de prisión de 10 a 15 años. Hablando de la conducción temeraria, ¿esto qué va a implicar a nivel penal? Esto se refiere a que cuando una persona conduce de forma imprudente y peligrosa y es consciente de que está generando un grave riesgo para el resto de conductores. Las penas son de 6 meses a 2 años. Pocas me parecen, pero bueno. Si habéis estado atentos, aquí no se está hablando solo de esa conducción temeraria, sino de conducción temeraria con desprecio por la vida. Porque aquí Mark no solo puso en peligro la vida de los demás en la carretera, sino que actuó con total indiferencia, sin importarle en absoluto el riesgo de poder matar a alguien. Porque no aminoró, no frenó ni esquivó a nadie. Es un caso más grave que el anterior y estamos hablando de mayores penas de 2 a 5 años. Mientras que el delito de lesiones ya hablaremos largo y tendido en otro vídeo porque va a depender de la gravedad de las lesiones que se provoquen en ese accidente. Y las penas pueden alcanzar hasta un máximo de 12 años de prisión. Pero la defensa al ver todo esto tenía un objetivo muy claro y es reducirle la condena a Mark al mínimo posible. ¿Sabéis a cuánto? No os lo vais a creer, pero a 4 años de prisión, argumentando que su conducta en la carretera simplemente fue negligente, que cometió un error y que acabó con la vida de Meritxell porque no tuvo el suficiente cuidado en la carretera. ¿Esto qué implica? ¿Dónde encuadra esto? En un delito de homicidio imprudente. Aquí, amigos, estamos hablando de penas de prisión de 1 a 4 años. Y para lograrlo, su estrategia fue muy precisa. Primero, se centraron en eliminar de la ecuación la intencionalidad. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, todo inicialmente apuntaba a que Mark se había intentado suicidar, es decir, había cogido el coche, drogado, borracho, iba a 150 km por hora, de noche, en dirección contraria, en una autovía, es decir, era la teoría más plausible. Entonces, la defensa dijo, no, vamos a intentar demostrar que Mark no cogió el coche con esta intención, ni de matarse a sí mismo, ni de tampoco matar a nadie. Porque si conseguimos esto, lo que vamos a demostrar es que Mark simplemente perdió el control de la situación, que no había esa intención ni al principio ni al final. Entonces, con este argumento, ¿qué ocurre? Que el delito de homicidio doloso queda descartado y entonces se encuadra dentro de ese homicidio imprudente. Estamos viendo aquí un cambio que supondría una reducción de la pena brutal. Pasaríamos de esos 19 años de prisión que pedía la familia a 4 años como máximo.
Y 2, la defensa también quería mostrar el arrepentimiento de Mark. Hasta subieron a 2 de sus hijos al estrado que contaron que su padre no ha sido el mismo desde entonces, lloraron, el propio Mark también lloró en el banquillo. ¿Pero por qué todo esto es tan importante? Porque el arrepentimiento es un atenuante de la pena, es decir, rebaja la pena. Se conoce legalmente, ¿vale?, como un atenuante de reparación del daño que se ha causado. Porque si el acusado es capaz de demostrar ese arrepentimiento de forma creíble, el juez puede rebajar esa pena significativamente. Pero aquí había un problema con esta versión que la defensa pues no tuvo en cuenta y que el fiscal rebatió enseguida, y es que en estos 7 años desde que se había producido ese accidente, Mark no había pedido perdón a la familia de Meritxell. Por lo tanto, ese arrepentimiento pues no existe. Y esas lágrimas de cocodrilo en el juicio pues son eso, lágrimas de cocodrilo. Pero este no fue el único problema con el que se topó la defensa en el juicio, sino otro aún mayor, algo que ni siquiera se esperaban. Los testigos que se cruzó Mark en la carretera aquella madrugada, todos fueron contundentes. Todas sus versiones coincidían. Mark no aminoró la marcha ni un solo segundo, ni un solo instante. No intentó esquivar a nadie, no reaccionó ante los claxones ni las ráfagas de luces que le hacían. Era como si no le importara absolutamente nada. Incluso los Mossos de Escuadra, avisados por varios de estos conductores, intentaron detenerlo, pero tampoco pudieron hacerlo, porque él no hacía caso a nadie ni a nada. Según varios testigos, era como una bala que iba tan deprisa que ni siquiera pudieron ver el color del coche. Solo unas luces a toda velocidad en dirección contraria y luego el impacto. Y la pregunta es clara: ¿cómo iba a ser esto solo una negligencia? Y ahí está la clave de este caso. ¿Fue un error o una decisión que tomó Mark? Es decir, ¿una simple negligencia derivada de esa conducción sin cuidado? ¿O un homicidio doloso en el que sabes que tu conducta puede acabar con la vida de alguien y aún así continúas? ¿Cuál crees tú que es este caso? ¿Y qué decisión crees que al final tomó el jurado? Porque los hechos son claros. Circulaba a 150 km por hora en una autovía de doble sentido en la que como mucho se puede ir a 80 km por hora, con una mediana en medio. Iba drogado, en sentido contrario, borracho, sin frenar, sin esquivar a nadie y sin reaccionar ante los avisos de otros conductores ni de los Mossos de Escuadra. Para el jurado no hubo ni una sola duda: culpable de homicidio doloso. Porque no fue solo una imprudencia, porque sabía que su conducción podía matar a alguien y aún así siguió adelante. Porque despreció la vida de Meritxell. Y la justicia ha hablado. Pero ahora te toca a ti. ¿Crees que esta sentencia es justa? Déjame tu opinión en los comentarios y hablamos sobre los años que va a pasar en prisión. Y si te ha parecido interesante, suscríbete, activa la campanita para ver más casos como este y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!